Hola amantes del origami, bienvenidos a mi canal. Soy Ludwig Luger y hoy os propongo hacer esta figura. Es un barco, una especie de junco, un barco chino. Y nada, para hacerlo vamos a utilizar esta hoja cuadrada que es de un color por una cara y blanca por la otra. ¿Vale? Entonces nada, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta y vamos a hacer una serie de pliegues. Primero al centro. Procurar que coincidan. Así. Uno. El otro. O sea, primero así y luego así. Y ahora le damos la vuelta y hacemos las diagonales. A ver si no me he equivocado. Primero una y luego la otra. Vale. Una vez hecho esto, simplemente empujamos así y ya tenemos la base preliminar. Es una de las bases básicas de las figuras básicas de la papiroflexia. Vale. Ahora ¿qué hacemos? Ahora vamos a subir esta pestaña hacia arriba para marcar un pliegue que lo necesitaremos más adelante aquí en el centro. ¿Vale? Y hacemos lo mismo en este lado. Vamos esta pestaña hacia abajo, pero solamente para marcar el pliegue. ¿Vale? Una vez hecho esto lo volvemos a desplegar, esta y esta, y giramos el papel así, 180 grados. Y ahora vamos a bajar esta punta al centro, ¿vale? Así. Y marcamos bien con el dedo. Y ahora le damos la vuelta y la doblamos al otro lado. Bien. Una vez hecho esto, abrimos el papel del todo y veis que se nos ha quedado aquí como un cuadrado, ¿no? Pues este es el que ahora con todos los dedos, metiendo la mano aquí así debajo y apretando con esta mano, tenemos que ir plegando hacia adentro, así, tenemos que ir plegando así, ¿vale? Y empujamos aquí dentro y aquí en los laterales, ¿vale? Se nos hace una cosa así, fijaos cómo quedaría. Hay que hacerlo con cuidado para que quede bien. Quedaría una figura más o menos así, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es abrir esta figura por este lado, que es por donde tenemos el pliegue que hemos hecho antes, ¿vale? Abrimos, fijaos que tenemos ya aquí el pliegue, abrimos así, y si nos queda esta figura, ¿vale? Tenemos que buscar los pliegues que hemos hecho aquí antes para poder abrirlo, ¿vale? Bien. Una vez hecho esto, tenemos que plegar este lado al centro y este lado al centro también, y la punta al centro también, es decir, primero plegamos este lado, así,
luego este lado, encima, que vendrá encima. Así, ¿veis? Como que va quedando, este va encima de este. Y la punta al centro. Así. Vale. Aquí hacemos lo mismo. Esto al centro, esto al centro y esto al centro. Entonces vamos a hacerlo igual que este. Primero este lado. Así. Ahora este lado que va encima, igual que he pasado en este lado. Así. Y esto ahí al centro. Esto sería, digamos, ahora doblamos esto por la mitad así, y esto va a ser el casco del barco, ¿vale? Esto va a ser el casco del barco. Va tomando ya cierta forma. Si veis que no queda bien, lo repasamos un poco. Ok, coincida. Siempre coincide. Cuesta doblar el papel. Vale. Vamos a dejarlo así. Lo siguiente que vamos a hacer es coger este lado. Veis que aquí está el pliegue, pues esto le damos al pliegue. Vamos al pliegue. Ahí. Así, ¿vale? Ahora este también lo damos al pliegue, aquí así. Y por último, en la punta la llevamos ahí, justo ahí, que coincida con la raya del centro. Y nos queda aquí esta pestaña, y esta pestaña lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el modelo y la vamos a meter dentro, como si fuese un bolsillito, ¿vale? Vamos a meter aquí dentro, así, ¿veis? Y quedaría así, quedaría por dentro. Y vamos a hacer lo mismo en este lado. Cogemos primero esto, lo llevamos aquí. Así. Luego este. Vamos así. Y por último este iría al centro, así. Y ya metemos esto por dentro. Metemos por dentro, como si fuese un bolsillo. Cuesta un poco, que cuesta. Y ya tenemos lo que es una parte hecha. Ya solo nos quedan que hacer las velas. Bueno.
Vamos a hacer primero esta, la de delante, para lo cual llevamos este lado aquí así, así, hacemos una señal ahí, y luego aquí esto lo juntamos para hacerle la otra, que sería más o menos por aquí así, nos queda una cosa así, y este hasta ahí, ¿lo veis? Sería 1, 2 y 3, de manera que cuando metamos el dedo aquí dentro, al hacer así, podamos levantar y meter esta pestaña y esta otra también. Y ya se nos queda exactamente como queremos. Nos queda como tiene que estar. Le damos un poco de forma. Ya empieza aquí a tener, ya parece un barco, ¿no? Bueno, vamos a darle unos plieguecitos porque las velas chinas llevan como una especie de, eran como cuadriculadas así, ¿no? Vamos a ver si nos sale. Hacemos aquí un pliegue para adelante. Esto lleva un poquito de trabajo. Así. Un pliegue así y luego el otro en zigzag, muy pequeñito, muy pequeñito. Así. Aquí lo mismo. Bajamos uno. Tenemos un pedacito. Si queréis pues lo dejamos así, ya tenemos ahí una vela. Ya nos queda hacer la de atrás, y la de atrás pues la vamos a hacer así. Hacemos aquí el pliegue, y ahora hacemos otro pliegue un poco más pronunciado, partiendo del mismo. Tenemos una línea y otra línea, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es que plegamos encima, así, plegamos así, y aquí le damos un poco de forma para que tenga cierta igual, damos esto un poquito hacia adentro, que coincida. Y ahora aquí hacemos otro pliegue, un poco más así. Y otro más, un poco más, vamos a dar de este lado también, un poco más así, ¿veis? Y ahora lo único que hay que hacer es meter el dedo y
forzar un poco el papel para que se pliegue. ¿Veis? Y esto ahora lo tenemos que meter por dentro, así. ¿Veis? Y aquí igual. Metemos por dentro. Y ya está. Ya tenemos nuestro junco chino terminado, ¿eh? Podemos hacer una flota de barcos chinos. Este le echo 3, este le echo 2, pero bueno, podéis hacer los que queráis, de pliegues. Y bueno, pues en fin, esta es la figura. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues nada, le dais al like. Acordaros de suscribiros en el botoncito que hay aquí abajo. Le dais a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis fantásticos vídeos. Y acordaros también de compartirlo en las redes sociales. Nos vemos, chao.